Joven genio humillado frente a toda la escuela decide enfrentar su mayor miedo con una invención sorprendente. Pero cuando el director intenta arruinarlo todo, algo inesperado sucede que cambia su vida para siempre. El sonido de la alarma resonaba como un recordatorio cruel. Para muchos, el inicio de un nuevo día traía entusiasmo, o al menos, una sensación de normalidad. Pero para Gabriel, era solo una vuelta más en su eterna lucha por sobrevivir. Observaba el techo del pequeño cuarto, sintiendo el peso de la rutina que lo esperaba. Su corazón oprimido en el pecho, la boca seca de ansiedad. Un día más siendo el blanco de burlas, miradas de desprecio y susurros malintencionados. Aún así, se levantaba. No había otra opción. El mundo no se detenía para personas como él. Vistiéndose con el uniforme escolar, Gabriel echó un vistazo rápido al espejo. El reflejo de un chico delgado, con el cabello desordenado y las gafas deslizándose por su nariz. No era como los demás. Nunca lo había sido. A las personas les gustaba la normalidad, los patrones, y Gabriel era todo lo contrario. Mientras sus compañeros destacaban por su popularidad, apariencia o habilidades sociales, Gabriel brillaba en el silencio, en un lugar donde nadie parecía interesado en entrar, su mente. El camino hacia la escuela era solitario, casi tan solitario como sus pensamientos. Cada paso que daba era como un preludio de lo que estaba por venir, como un guerrero marchando hacia una batalla que ya sabía que iba a perder. Al llegar a la escuela, el torbellino de voces y risas no tardó en envolverlo. «Mira al rarito», gritó un alumno, riendo a carcajadas. Otro pasó a su lado dándole un empujón a propósito. «Aún puedes ver con esas gafas, nerd». Las risas resonaban en los pasillos, cada carcajada como una puñalada en el corazón de Gabriel. Se encogía por dentro, pero externamente permanecía callado, como siempre. Era de esperarse. Sabía que intentar responder o defenderse solo empeoraría las cosas. Pero eso no significaba que doliera menos. El dolor del rechazo ardía, se acumulaba, y la sensación de no pertenecer a ningún lugar se volvía cada vez más insoportable. El laboratorio de ciencias era el único lugar donde sentía una especie de alivio. Allí, entre los equipos viejos y los experimentos incompletos, Gabriel podía ser el mismo. Cada cable, cada pieza de tecnología que tocaba parecía entender su esencia de una manera que las personas jamás lo harían. Se perdía en cálculos e ideas, como un artista que encuentra en los lienzos la expresión de su alma. En ese espacio se permitía soñar. No era fácil mantener el enfoque con los insultos frescos en su mente, pero allí, por algunos momentos, se liberaba de las cadenas invisibles que lo ataban a la crueldad cotidiana. Cuando llegaba a casa, su madre, Clara, siempre estaba ahí, esperando con una sonrisa acogedora. Ella no sabía exactamente lo que sucedía en la escuela, pero sentía que algo no estaba bien. Aún así, nunca presionaba a Gabriel. «Eres especial, hijo», decía con su voz dulce, mientras colocaba la cena sobre la mesa. Gabriel intentaba devolver la sonrisa, pero su corazón estaba pesado. «Lo entenderá ella», pensaba. A pesar de eso, el cariño de su madre era su único refugio emocional. Si no fuera por ella, ya habría renunciado hace mucho tiempo. Esa noche, algo diferente sucedió. Cuando Gabriel se preparaba para estudiar, notó un folleto arrugado en su mochila. «Concurso de inventos de la escuela», decía en letras grandes. Sintió una ola de emoción mezclada con miedo recorrer su cuerpo. Esta podría ser la oportunidad que tanto había esperado. La oportunidad de demostrar al mundo, o al menos a la escuela, que no era solo un chico raro, sino alguien con algo valioso que ofrecer. Pero junto con la emoción, llegó el pavor. ¿Y si fracasaba? ¿Y si se reían de él otra vez? La idea lo paralizaba. Sin embargo, esa misma noche, Gabriel decidió que tenía que intentarlo. Pasó horas garabateando ideas, esquemas y bocetos. Sus manos apenas podían seguir el ritmo de los pensamientos que surgían en su mente. Era como si todo lo que había reprimido durante años finalmente estuviera emergiendo, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que algo bueno podría suceder. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente seguía en un torbellino de invenciones.
Este concurso, tal vez sea la clave, pensaba. Aún así, las dudas lo corroían. Sería. Gabriel se sentía diferente a cualquier otro chico de su edad. Y eso era evidente no solo para él, sino para todos a su alrededor. No encajaba en las conversaciones triviales sobre fiestas, deportes o redes sociales. Mientras sus compañeros se preocupaban por la ropa de marca, Gabriel pensaba en circuitos, ecuaciones y el funcionamiento de las estrellas. Siempre supo que había algo en el que lo distanciaba de los demás. Una mezcla de genialidad y simplicidad que, a los ojos de los otros, lo convertía en un blanco fácil. Esa mañana, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Gabriel sentía el peso de las miradas curiosas y los murmullos que lo seguían como sombras. No era la primera vez que era objeto de risas y comentarios crueles. Pero, ese día, había algo más en el aire. Podía sentir la tensión creciendo. Los ojos de sus compañeros no solo estaban llenos de desprecio, estaban hambrientos de algo que él aún no lograba identificar. Al pasar por un grupo de alumnos populares, escuchó lo de siempre: «Mira, el rarito. Apuesto a que ni siquiera sabe lo que es una fiesta». Y más risas resonaron por los pasillos. Pero Gabriel, como siempre, se mantuvo tranquilo por fuera, aunque por dentro la incomodidad empezaba a aumentar. No era fácil ser tratado como un extraño día tras día. A pesar de su genialidad, o quizás precisamente por ella, era excluido. Su ropa sencilla, que muchas veces no combinaba, su mochila vieja llena de libros técnicos y sus gafas mal ajustadas lo convertían en un blanco constante de burlas. Esa tarde, algo rompió la rutina. El director entró en el aula con un cartel en las manos. Era el anuncio de un concurso de invenciones que la escuela celebraría en unas semanas. Los estudiantes parecían indiferentes, pero para Gabriel, ese cartel brilló como una oportunidad única. Sus ojos se agrandaron y se inclinó hacia adelante en la silla, ansioso por saber más. Concurso de invenciones, leyó mentalmente. Era todo lo que necesitaba. Quizás, solo quizás, sería su oportunidad de demostrarle a todos que no era solo el rarito, sino alguien con algo valioso que ofrecer. Al final de las clases, con el cartel en las manos, Gabriel se dirigió al laboratorio de ciencias, el único lugar donde realmente se sentía en paz. El olor de los productos químicos y el sonido de los equipos técnicos le traían una tranquilidad que no encontraba en ningún otro lugar. Se sentó en la mesa de trabajo, observando el cartel más de cerca. Era su oportunidad de oro. Su mente empezó a trabajar a 1000 por hora. Las ideas surgían como relámpagos, y no podía esperar para empezar a poner todo en papel. Mientras dibujaba los primeros bocetos de una máquina innovadora que había imaginado, oyó pasos que se acercaban. Eran sus compañeros, los mismos que lo ridiculizaban todos los días. «Oye, Gabriel, escuché que vas a participar en ese concurso», dijo uno de los chicos, riendo. «Buena suerte con eso. Tal vez tu invento sea tan raro como tú». El grupo estalló en carcajadas. Gabriel apretó el lápiz con fuerza, intentando ignorar las provocaciones. Pero por dentro, algo se agitaba. ¿Por qué siempre era el blanco? ¿Por qué su inteligencia, que él tanto valoraba, parecía ser motivo de burla? Las palabras de sus compañeros seguían resonando en su mente mientras volvía a casa esa tarde. El camino que recorría todos los días parecía más largo y pesado. Cada paso que daba estaba acompañado por dudas crecientes. ¿Y si ellos tenían razón? ¿Y si su invento no era lo suficientemente bueno? Las palabras crueles empezaron a pesar más de lo que le gustaría admitir. Al llegar a casa, encontró a su madre, como siempre, con una sonrisa cálida en el rostro. «¿Cómo te fue hoy, hijo?», preguntó mientras ponía la cena en la mesa. Gabriel la miró y, por un momento, quiso desahogarse, contarle todo lo que estaba sintiendo. Pero en vez de eso, solo murmuró: «Normal, mamá. Nada especial». No quería que ella se preocupara. Sabía cuánto trabajaba para mantenerlos, y el último peso que quería poner sobre sus hombros era el de sus propias inseguridades. Después de la cena, Gabriel subió a su cuarto y se tiró en la cama. El cartel del concurso estaba allí, en la mesita de noche,
como un recordatorio constante de la oportunidad y el miedo que se mezclaban en su mente. Miró el techo, perdido en sus pensamientos. ¿Se reirán de mí otra vez?, se preguntaba. ¿O será que esta vez les demostraré que están equivocados? La verdad es que Gabriel sabía que su genialidad era única, pero el peso de las constantes burlas lo hacía dudar de sí mismo. De repente, lo que antes parecía ser una oportunidad comenzó a convertirse en una montaña de dudas y temores. Pero, en el fondo, una pequeña voz insistía en que siguiera adelante. «Naciste para esto, Gabriel», se decía a sí mismo. «No importa lo que ellos piensen». Con esa determinación renovada, se levantó de la cama y tomó su cuaderno de notas. Las ideas volvieron a fluir. Sabía que tenía en sus manos la oportunidad de cambiar su vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que era capaz de enfrentarse al mundo, incluso si el mundo aún no estaba listo para verlo tal como él realmente era. Al día siguiente, con el corazón aún cargado de dudas, Gabriel fue a la escuela decidido a oficializar su inscripción en el concurso de invenciones. Sabía que esa decisión podría generar aún más provocaciones, pero, por primera vez en mucho tiempo, el deseo de mostrar su verdadero potencial superaba el miedo a ser ridiculizado. Sostenía el formulario de inscripción con las manos temblorosas, sintiendo como si estuviera a punto de entrar en un campo de batalla. Y, de cierta manera, lo estaba. Tan pronto entregó la ficha de inscripción a la secretaria, la noticia empezó a circular. No pasó mucho tiempo para que todos supieran que Gabriel, el rarito, estaba participando. El murmullo en los pasillos era imposible de ignorar. Susurros, risas disimuladas y miradas cargadas de desprecio lo seguían por todas partes. Pero Gabriel no miraba a los lados. Intentaba mantenerse enfocado, repitiéndose a sí mismo que esa era su oportunidad. Cada comentario malicioso era como una prueba, y sabía que debía superarlas si quería demostrar su valía. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por venir. Cuando finalmente llamaron a Gabriel para presentar su proyecto inicial ante los organizadores del concurso, sintió una ola de nerviosismo apoderarse de él. La sala de reuniones era pequeña, pero imponente. Dentro, un grupo de profesores y el propio director estaban sentados, listos para evaluar sus ideas. Gabriel respiró hondo antes de comenzar a hablar, sintiendo las miradas penetrantes de los adultos sobre él. «Bueno, yo pensé en un proyecto que podría mejorar la eficiencia de la energía solar», comenzó, con la voz un poco temblorosa. Pero, apenas soltó las primeras palabras, vio la mirada de desdén del director. «¿Energía solar?», interrumpió el hombre, levantando una ceja. «¿Realmente crees que vas a impresionar con algo que ya ha sido explorado tantas veces, Gabriel? Estamos buscando innovación verdadera». Esas palabras cayeron sobre Gabriel como un balde de agua fría. Su corazón, que antes latía rápido de expectativa, parecía hundirse en su pecho. Intentó continuar, explicando los detalles técnicos de su invención, pero su confianza ya estaba rota. «Es diferente», murmuró, tratando de mantener la compostura. «Mi idea es usar materiales más accesibles, lo que podría hacer el proceso más barato y eficiente». Pero el director no parecía interesado. Los otros profesores también lo observaban con escepticismo, y Gabriel sentía cada mirada como un juicio silencioso. No creían en él. Tal vez nunca lo habían hecho. Cuando terminó de hablar, el silencio que siguió fue sofocante. El director negó con la cabeza, casi con desprecio, y los profesores intercambiaban miradas entre sí. «Analizaremos tu propuesta», dijo uno de ellos, sin entusiasmo. «Pero necesitas más sustancia si quieres tener una oportunidad real, Gabriel». Esas palabras resonaban en su mente mientras salía de la sala. La primera presentación había sido un fracaso. Se sentía como si hubiera tropezado antes de comenzar a correr. Sus manos estaban sudorosas y apenas podía sostener la mochila. Las risas de sus compañeros, los comentarios malintencionados del director, todo parecía mezclarse en un torbellino de dudas e inseguridades. «Tal vez tienen razón», pensó. «Tal vez no tengo lo que se necesita». Al salir de la escuela, Gabriel se dirigió directamente al laboratorio de ciencias.
El lugar que siempre lo confortaba ahora parecía vacío. Se sentó frente a sus notas y se quedó mirando el proyecto inacabado. El miedo al fracaso estaba consumiendo su creatividad. Pero, incluso en ese momento de debilidad, una voz interna le decía que continuara. No creen en ti, pero puedes demostrar que están equivocados, se repetía. Esto es todo lo que siempre has querido, Gabriel. No puedes rendirte ahora. En el fondo, sabía que no podía dejar que la primera crítica lo derrumbara. Los desafíos que enfrentaba eran grandes, pero él debía ser más grande. Esa noche, mientras la escuela ya estaba vacía, Gabriel continuó trabajando en su invención. Solo en el laboratorio, revisaba cada detalle, cada parte del proyecto. Sabía que necesitaba reinventarse, que su idea tenía potencial, pero exigía más de sí mismo. Su corazón estaba herido por las palabras del director, pero se negaba a dejar que eso definiera su destino. Las horas pasaban, y con cada nuevo ajuste en su invención, Gabriel sentía una chispa de esperanza renacer. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero estaba decidido a mejorar su proyecto e impresionar incluso a los más escépticos. No sería fácil, pero, por primera vez, sintió que, a pesar de todas las dudas y obstáculos, había algo dentro del que nadie podría quitarle: su determinación. Gabriel sentía el peso de la presión crecer cada día. Incluso después de haber hecho ajustes importantes en su proyecto, la duda aún rondaba sus pensamientos. En el laboratorio, las horas pasaban de forma casi imperceptible mientras él se dedicaba al trabajo. Sabía que tenía la habilidad para hacer algo innovador, pero la mirada de desdén del director y el escepticismo de los profesores seguían resonando en su mente. Por más que intentara concentrarse en los detalles técnicos, el miedo a fallar convertía cada pequeño error en una gran frustración. El cansancio comenzaba a apoderarse de él. Gabriel estaba durmiendo mal, pasando horas y horas en el laboratorio después de la escuela, tratando de mejorar su invención. Sus manos ya estaban marcadas por el esfuerzo, y las profundas ojeras delataban las noches de insomnio. Aún así, se negaba a rendirse. Cada nuevo ajuste era una forma de demostrarse a sí mismo que era capaz. Pero, a pesar de todo su esfuerzo, había momentos en los que las dudas lo dominaban, y se preguntaba si todo ese esfuerzo realmente valía la pena. El acoso tampoco cesaba. Al contrario, parecía que la participación de Gabriel en el concurso había dado a sus compañeros más razones para burlarse de él. «Mira a nuestro Einstein», gritaban cuando pasaba por los pasillos. «Vas a inventar una máquina para hacer amigos, Gabriel». Las risas resonaban en sus oídos, pero él intentaba ignorarlas. Cada insulto, por más doloroso que fuera, solo reforzaba su determinación de seguir adelante. Pero por dentro, sentía el peso de la soledad. Incluso su madre, que siempre lo apoyaba, no podía ver lo mucho que estaba luchando emocionalmente. Una tarde, al salir del laboratorio después de otra larga sesión de trabajo, Gabriel fue sorprendido por un grupo de compañeros que lo esperaban afuera. «¿Qué tal, genio? ¿Cómo va la máquina mágica?», preguntó uno de ellos con una sonrisa maliciosa. Gabriel intentó pasar sin responder, pero se lo impidieron. Uno de los chicos empujó su mochila, esparciendo sus libros y anotaciones por el suelo. El corazón de Gabriel se aceleró. Se agachó rápidamente para recoger sus cosas, pero los chicos comenzaron a patearlas, riéndose aún más fuerte. Esa escena parecía una pesadilla. Cada risa, cada palabra cruel, era como un golpe en el alma de Gabriel. Cuando finalmente logró recoger sus pertenencias, salió de allí lo más rápido posible, tratando de contener las lágrimas que ardían en sus ojos. No quería que lo vieran débil, no quería darles el placer de verlo romperse. Pero por dentro, sentía que estaba a punto de desmoronarse. «¿Por qué me odian tanto?», pensaba. «¿Qué hice mal?». Al llegar a casa esa noche, Gabriel estaba agotado, tanto física como emocionalmente. Su madre notó de inmediato que algo andaba mal. «¿Estás bien, hijo?», preguntó con voz suave. Gabriel dudó. Siempre evitaba preocuparla, pero, en ese momento, no pudo esconder su dolor. «Solo, estoy cansado, mamá», respondió con la voz quebrada. Clara lo abrazó con ternura,
y por un instante, Gabriel se permitió ser frágil. «Todo va a estar bien, eres fuerte», le dijo, pero él no estaba seguro de creerlo. Esa noche, acostado en su cama, Gabriel miraba el techo, reviviendo los acontecimientos del día. Las provocaciones, el escepticismo del director, el miedo constante a fallar. Todo parecía acumularse, sofocándolo. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al participar en el concurso. Tal vez sería más fácil rendirse, evitar todo ese sufrimiento. Pero, al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de él le recordaba por qué había empezado. «Tienes algo que ellos no tienen», se repetía a sí mismo. «Tienes talento, y ellos le temen a eso». En el fondo, Gabriel sabía que rendirse no era una opción. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Aun con el mundo en su contra, aun con el miedo y el dolor, había algo más fuerte que lo impulsaba a seguir adelante. Su mente brillante, su pasión por crear algo innovador, y la creencia de que, a pesar de todo, podía cambiar su realidad. Con ese pensamiento en mente, Gabriel se levantó de la cama, tomó su cuaderno de anotaciones y volvió a trabajar. El cansancio era inmenso, pero la determinación era mayor. Mientras garabateaba nuevas ideas y ajustaba los detalles finales de su proyecto, Gabriel sintió una nueva ola de esperanza. Sabía que aún enfrentaría muchos obstáculos, pero estaba decidido a no dejar que el miedo lo paralizara. Las palabras crueles de sus compañeros y las provocaciones del director ya no importaban tanto. Ya no estaba luchando por demostrarles algo a ellos. Estaba luchando por sí mismo. El día de la presentación final había llegado. Gabriel sentía el estómago revuelto de ansiedad mientras caminaba hacia la escuela. El sol aún no había salido por completo, y la ciudad estaba en silencio, como si el mundo estuviera esperando algo importante. Pero dentro de él, el tumulto era imposible de contener. Ese era el día por el que había trabajado incansablemente, enfrentando las dudas, el cansancio y, sobre todo, la soledad. Todo lo que deseaba era demostrarle al mundo, o al menos a la escuela, que no era solo el rarito, sino alguien capaz de crear algo grandioso. Al llegar, los pasillos estaban llenos de estudiantes, más ruidosos y emocionados de lo habitual. El concurso de invenciones había atraído una atención inesperada. Para muchos, solo era una excusa para salir de clase y reírse de los intentos fallidos de sus compañeros. Para Gabriel, sin embargo, era el momento más importante de su vida. Sostenía el proyecto cuidadosamente entre sus manos, sintiendo cada nervio de su cuerpo vibrar con tensión. Cuando llegó a la sala de presentaciones, vio a varios estudiantes ya alineados con sus invenciones. Cada uno parecía más confiado que el otro. Gabriel miró su propio prototipo, una máquina simple pero innovadora. Comparada con las creaciones llamativas de los demás, la suya parecía modesta. Pero sabía que dentro de ese diseño simplificado había una idea revolucionaria. Los jueces estaban sentados al frente de la sala, listos para evaluar cada presentación. Gabriel reconoció al director sentado en el medio, con la misma expresión de escepticismo de siempre. Sabía que ese hombre no esperaba nada bueno de él. El pensamiento de fallar ante todos hizo que su corazón se acelerara. Las manos le sudaban, y apenas podía sostener el prototipo con firmeza. Pero, al mismo tiempo, una parte de él se negaba a rendirse. «He llegado hasta aquí», pensó. «Ahora es mi oportunidad». Uno por uno, los estudiantes fueron llamados a presentar sus invenciones. Algunos fueron recibidos con aplausos entusiastas, mientras que otros provocaron risas y comentarios maliciosos de la audiencia. Cuando llegó el turno de Gabriel, la sala quedó en un silencio incómodo. Sintió todas las miradas pesadas sobre él, esperando, quizás, el próximo objetivo de las risas. Pero con el prototipo en las manos, respiró hondo y comenzó a hablar. «Creé un dispositivo que puede aumentar la eficiencia en la captación de energía solar utilizando materiales de bajo costo», comenzó, con la voz algo temblorosa. «La idea es hacer que esta tecnología sea accesible para todos, especialmente en regiones con menos recursos». Continuó explicando los detalles técnicos, cada palabra saliendo con más confianza a medida que profundizaba en lo que más amaba.
Sin embargo, mientras hablaba, vio al director sacudir la cabeza, claramente desinteresado. El desprecio en sus ojos era palpable. Gabriel sintió que el pánico comenzaba a subir. ¿Acaso todo se estaba desmoronando? Sabía que su presentación no tenía el brillo ni el espectáculo de las demás, pero confiaba en lo que había construido. Al terminar su explicación, esperó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Los jueces se miraron entre sí, y finalmente el director se inclinó hacia adelante con una expresión severa. «Interesante, Gabriel», comenzó el director, su voz cargada de escepticismo. «Pero, sinceramente, ¿crees realmente que algo tan simple como esto puede competir con lo que hemos visto hoy?» Las palabras del director cayeron como un martillo. Gabriel sintió el peso de la humillación. El silencio en la sala era casi ensordecedor, y sabía que todos esperaban ver su reacción. Quería responder, quería defender su invención, pero las palabras simplemente no salían. Fue en ese momento cuando algo inesperado sucedió. Uno de los jueces, un profesor de ciencias al que Gabriel respetaba profundamente, se levantó. «Director, con todo respeto, creo que estamos subestimando el potencial de esta invención», dijo el profesor, mirando directamente a Gabriel. «Lo que él ha propuesto aquí tiene una aplicación real y práctica. A veces, la solución más simple es la más eficaz». Toda la sala quedó en silencio. Gabriel miró al profesor, casi sin poder creerlo. Alguien finalmente lo estaba defendiendo, alguien veía el valor de su idea. El director hizo una pausa, claramente incómodo con la intervención del profesor, pero no respondió. Otro juez, una especialista en tecnología, comenzó a hacer preguntas detalladas sobre el funcionamiento de la máquina. Gabriel, ahora más confiado, respondió a cada una con precisión, mostrando su profundo conocimiento técnico. El ambiente en la sala cambió. El escepticismo inicial dio lugar a una curiosidad genuina. Cuando la presentación terminó, Gabriel salió de la sala con una sensación agridulce. Había enfrentado el desprecio del director, pero al mismo tiempo, encontró un apoyo inesperado. Y, por más difícil que fuera admitirlo, esa pequeña victoria ya era un logro importante. Por primera vez, sentía que había una posibilidad real de ser reconocido por su genialidad, no por la ropa que vestía o la forma en que caminaba por los pasillos. Era un comienzo. Y para Gabriel, eso lo era todo. Las horas después de la presentación fueron de pura ansiedad para Gabriel. Vagaba por los pasillos de la escuela con la sensación de que todo a su alrededor había cambiado, pero, al mismo tiempo, todo seguía igual. Los susurros y las miradas continuaban, pero algo dentro de él se había transformado. Ese pequeño gesto de apoyo del profesor de ciencias fue suficiente para reavivar la esperanza que casi había perdido. Por primera vez, sentía que tal vez, solo tal vez, su trabajo podría ser tomado en serio. Pero la realidad se impuso rápidamente. Cuando los jueces comenzaron a reunirse para deliberar, Gabriel escuchó conversaciones apagadas y risas discretas de otros alumnos. No necesitaba estar cerca para saber que él era el blanco de los comentarios. «No tiene caso, hombre. Él es el rarito de la escuela. ¿Quién va a tomar en serio lo que hace?». Esas palabras perforaban su corazón como flechas. Aunque su confianza se había restaurado temporalmente, el peso de las críticas seguía allí, y Gabriel sabía que el resultado final no sería fácil de enfrentar. Finalmente, llegó el momento decisivo. Toda la escuela se reunió en el auditorio, donde se anunciarían los ganadores. El lugar estaba lleno, los murmullos llenaban el aire con expectación. Gabriel se sentó al fondo, lejos de las miradas, sosteniendo el prototipo con cuidado. Las luces del auditorio brillaban intensamente en el escenario, donde los jueces comenzaron a llamar a los finalistas. Uno a uno, mencionaron nombres, y los estudiantes subían al escenario entre aplausos y risas. Gabriel escuchaba los nombres pasar, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Cuando se llamó al último nombre, el director subió al escenario con el rostro serio y el micrófono en la mano. Gabriel sabía que algo estaba por suceder. El director lo miró, sus ojos cargados de una mezcla de desprecio y algo más sombrío. «Y ahora, por último,
tenemos una presentación interesante, dijo con una sonrisa irónica en los labios. Gabriel, por favor, sube al escenario. El auditorio quedó en silencio. Gabriel tragó saliva, sintiendo la tensión en el aire. Caminó hacia el escenario, con pasos pesados, cada uno más difícil que el anterior. Las miradas de sus compañeros se sentían como cuchillas afiladas. Cuando finalmente llegó al escenario, el director lo miró con una sonrisa que no ocultaba su desprecio. Entonces, Gabriel, ¿por qué no nos cuentas una vez más sobre tu invención?, dijo, enfatizando la última palabra de manera sarcástica. Estoy seguro de que todos aquí están curiosos. Las risas contenidas en el auditorio fueron como un golpe en el estómago. Gabriel sintió su rostro arder de vergüenza, pero no retrocedió. Se acercó al micrófono, su voz temblorosa pero firme. Yo creé un dispositivo que puede mejorar la eficiencia de la energía solar usando materiales accesibles, dijo, intentando ignorar las miradas burlonas. Esto puede ayudar en regiones necesitadas, donde el costo de las tecnologías actuales es muy alto. Antes de que pudiera continuar, el director lo interrumpió. Sí, muy interesante, Gabriel, dijo con voz cargada de condescendencia. Pero, ¿realmente crees que algo así puede competir con las otras invenciones que hemos visto hoy? Seamos sinceros, todos aquí saben que eres diferente. Y tal vez, solo tal vez, deberías reconsiderar tus ambiciones. La humillación fue instantánea. Las palabras del director resonaron en el auditorio como un golpe final. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Gabriel miró a la multitud de rostros frente a él, esperando las risas, las burlas. Todo su cuerpo temblaba, pero en ese momento, algo inesperado sucedió. Sintió una ira crecer dentro de él, una furia que ya no podía contener. Sí, soy diferente, dijo, su voz de repente más firme que nunca. Pero eso no es lo que me hace menos capaz. Ser diferente es lo que me permitió crear algo que puede hacer la diferencia en el mundo. Y tal vez, solo tal vez, lo que necesitamos aquí no es más de lo mismo, sino algo nuevo. Algo en lo que nadie ha pensado antes. El silencio que siguió fue abrumador. Todo el auditorio estaba inmóvil, procesando lo que Gabriel acababa de decir. El director lo miró, claramente sorprendido por la respuesta. Antes de que pudiera reaccionar, el profesor de ciencias se levantó del público y comenzó a aplaudir. Uno por uno, otros profesores lo siguieron, y pronto todo el auditorio estaba aplaudiendo. Gabriel, aún aturdido por su propia valentía, miró a la multitud con asombro. Ese momento, ese simple aplauso, fue una victoria que Gabriel nunca habría esperado. No solo había defendido su invención, se había defendido a sí mismo, algo que nunca pensó que sería capaz de hacer. Y, en ese momento, supo que, independientemente del resultado del concurso, ya había conquistado algo mucho más grande. Cuando los aplausos comenzaron a disminuir, Gabriel todavía estaba aturdido con lo que acababa de suceder. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido por unos segundos, y en ese breve instante, finalmente sintió como el peso de las expectativas y las críticas se desvanecía. El reconocimiento, aunque inesperado, le trajo una sensación de alivio que nunca había experimentado. Por primera vez, se veía a sí mismo como algo más que el blanco de las bromas y burlas. Era alguien que, contra todas las adversidades, había defendido su verdad. Los jueces llamaron a Gabriel al escenario nuevamente para la entrega de los premios. Cuando anunciaron al tercer y segundo lugar, no sabía qué esperar. Su corazón latía acelerado mientras intentaba controlar la ansiedad. Finalmente, llegó el momento. Y el primer lugar en el concurso de invenciones de la escuela es para Gabriel, con su proyecto de captación de energía solar, anunció el profesor de ciencias, con una sonrisa de orgullo en su rostro. El auditorio estalló en aplausos. Algunos compañeros seguían murmurando, otros parecían sorprendidos, pero lo que más importaba para Gabriel era el apoyo de aquellos que realmente creían en el potencial de su invención. Cuando subió al escenario para recibir el trofeo, sus manos temblaban de emoción.
Sostenía el premio como si fuera el símbolo de su victoria personal sobre años de aislamiento e incredulidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No quería que ese momento se tratara de debilidad, sino de la fuerza que había descubierto dentro de sí. Después de la ceremonia, mientras todos seguían celebrando, el director se acercó a Gabriel. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de sorpresa y quizás hasta arrepentimiento. «Debo admitir, Gabriel», comenzó con un tono más suave, «te subestimé. Tu invención tiene mucho más valor de lo que imaginé». Felicidades. A pesar de las palabras del director, Gabriel sintió una satisfacción silenciosa. Ya no necesitaba la aprobación de nadie, mucho menos de aquellas personas que siempre lo habían subestimado. Su victoria era más grande que cualquier trofeo o reconocimiento formal. Esa noche, cuando Gabriel regresó a casa, encontró a su madre esperándolo en la puerta, con la sonrisa más orgullosa que jamás había visto en su rostro. «Sabía que lo lograrías», le dijo con los ojos llenos de emoción. Gabriel la abrazó con fuerza, sintiendo el calor y el apoyo que siempre lo habían sostenido en los momentos más difíciles. «Esto es solo el comienzo, mamá», dijo con la voz llena de determinación. «Aún tengo mucho más por hacer». Los días que siguieron a la victoria de Gabriel estuvieron marcados por un cambio sutil pero significativo. En la escuela, las burlas disminuyeron. Muchos de los alumnos que antes se burlaban de él comenzaron a respetarlo, aunque de manera silenciosa. Sin embargo, algunos aún no aceptaban la idea de que el rarito de la escuela había superado todas las expectativas. Pero a Gabriel ya no le importaba lo que pensaran. Había aprendido algo valioso. Su genialidad y su valor no dependían de la opinión de los demás. En el laboratorio, Gabriel siguió perfeccionando su invención. La victoria en el concurso fue solo el primer paso de un largo camino que estaba decidido a recorrer. Su mente ya estaba llena de nuevas ideas, y sabía que tenía mucho que contribuir al mundo. El profesor de ciencias lo animó a presentar su proyecto en ferias científicas y concursos más grandes fuera de la escuela, y con el apoyo de su madre, Gabriel comenzó a explorar estas oportunidades con más confianza de la que jamás imaginó tener. Había, sin embargo, algo que no había cambiado. Gabriel seguía siendo el mismo chico sencillo, el mismo joven que se sentía más cómodo entre libros y circuitos que en conversaciones sociales. No quería encajar en moldes que nunca le habían pertenecido. Y eso, ahora entendía, no era una debilidad, sino una fortaleza. Su simplicidad y su genialidad eran la combinación perfecta, y sabía que, con el tiempo, podría alcanzar logros mucho mayores que aquel trofeo. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, semanas después de su victoria, Gabriel se dio cuenta de algo que lo hizo sonreír. Seguía siendo diferente, seguía recibiendo miradas curiosas. Pero la diferencia ahora era que había encontrado su lugar en el mundo, y ya no necesitaba luchar contra eso. No era solo un genio o el rarito. Era Gabriel, alguien que tenía el valor de ser quien realmente era, sin importar lo que los demás pensaran. Y así, con la mirada puesta en el futuro, Gabriel siguió adelante, listo para el próximo desafío. Sabía que el camino sería largo, lleno de altibajos, pero, sobre todo, sabía que, sin importar lo que ocurriera, ya nunca más sería definido por las etiquetas que la sociedad le había impuesto. Había encontrado su voz, y ahora, estaba listo para usarla para transformar el mundo a su manera.